donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Les saludo a todos y les abrazo en el amor del Señor, a todos los hermanos que me conocen, a nuestros queridos amigos que nos escuchan en la radio, a toda la iglesia de Isidro Casanova, de la Ferrere, y de donde lleguen estas ondas radiales. Les abrazo en el amor de Dios. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. A todos un gran abrazo, hermanos. Estamos aquí para bendecir su vida y para que el Señor abra los ojos de su entendimiento, así a fin de que usted pueda ser conducido al lugar donde Dios lo quiere llevar. Y también, hermanos amados, estamos aquí para poder extender el evangelio de esta gracia maravillosa que el Señor Jesucristo trajo, ¿no? Para que nosotros podamos expresar a Dios en todo sentido. Doy gracias al Señor por los hermanos de la congregación, por cada uno de ellos que hacen posible estos programas de radio, ¿no? A cada uno, al hermano Nicolás, a su esposa, al hermano Argota y su familia, al hermano Correa, que hoy cumpleaños, el hermano que vende baterías ahí frente al patronato, el cumpleaños, un feliz cumpleaños para el hermano, saludo para su familia, al hermano Juan Pablo, que el Señor bendiga mucho su vida y la vida de su esposa y de sus hijos, que han sido de tanta bendición para nuestra iglesia amada. Y a todos los hermanos, a la hermana Norma, que el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Norma, que hace mucho que no viene a la radio. El Señor bendiga grandemente su vida. Bueno, y a tantos hermanos y hermanas que se vayan agregando, al hermano Martín, a la hermana Cintia, al hermano César, que el Señor bendiga, al hermano Antonio Villarreal, que el Señor bendiga grandemente su vida, que el Señor bendiga al hermano Gustavo, a la hermana, a su esposa amada, la hermana Liliana, Señor bendiga grandemente, al hermano Néstor, a su familia, al hermano Guillermo Gardela, a su esposa, hermana Silvia. Señor bendiga a todos, hermanos muy amados, muy queridos, que el Señor les bendiga grandemente, amados del Señor. Bueno, a mis hijos, a mi hija amada, el Señor bendiga grandemente sus vidas, mi hogar, y el Señor bendiga a la Argentina también. Vamos a orar, hermanos amados. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora para poder trazar tu palabra en esta hora, Señor, dependiendo de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Señor, que no hable lo que yo quiero hablar, sino lo que tú pones en mi boca, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, soy dependiente, Señor, de ti para todas las cosas. Tú lo sabes bien, Señor, porque soy un hombre incapaz, Señor. Un hombre débil, Señor, que necesita de tu gran poder, de tu sabiduría, de tu fortaleza, Señor. Bendice a todos los hermanos que me escuchan, a cada uno de ellos, Señor, concédeles a ellos el entendimiento y la iluminación de tu palabra. Amén. Señor, bendiga grandemente su vida, hermano. Hoy vamos a hablar de la caída del hombre, es decir, de Adán. Nosotros sabemos que Adán era alma, ¿no? Y sabemos que su espíritu y su cuerpo estaban unidos a su alma. El alma era lo central, digamos. Lo principal de Adán era su alma. En esa alma él tenía un poder maravilloso, un poder muy grande. Y bueno, ese poder que Adán tenía se lo dio Dios, ¿no? Ya hablamos sobre el poder que Adán tenía, vamos a repasar un poco más. Es decir, que Adán vivía en el poder de su alma, ¿vio?
y el espíritu y el cuerpo dependían del alma que Adán poseía. Y Adán, sabemos por la palabra del Señor que él tenía un poder incalculable en su alma, un gran poder. Y nosotros, hermanos amados, tenemos que entender muchas de estas cosas, porque al no entenderla, entonces nosotros es como que no funcionamos con la parte que deberíamos funcionar. Y si funcionamos con alguna de esas partes, me estoy refiriendo al espíritu, alma y cuerpo, entonces lo hacemos mal y nosotros tenemos que hacerlo como Dios le agrada. Nosotros sabemos que la caída de Adán, el poder, ¿no?, del alma de Adán, que el alma, porque Adán tenía su poder en su alma, él perdió ese poder. Quiere decir que ese poder actualmente no está permitido manifestarlo, y además ese poder ya no existe en los hombres en cuanto a la manifestación. Los hombres no manifiestan la vida del alma, sino que los hombres manifiestan la vida de la carne o del cuerpo. ¿Entiende, hermano? Ese poder del alma está, por así decirlo, está congelada dentro del hombre, está inmovilizada. El hombre no puede usar el poder latente del alma porque ese poder ha sido congelado, impedido por Dios. Eso es lo que dice ahí en Génesis capítulo 6, porque ahí dice que después de la caída del hombre, el hombre se convierte en carne. Ese pasaje no lo pude demostrar, pero en los otros días cuando estuve en la radio, vamos a leerlo. En el capítulo 6, el hombre fue hecho carne. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que le nacieron hijos e hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer. Y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Entonces el hombre dejó de ser alma para ahora ser carne. Dios lo veía en su carne al hombre. Dios lo llamó carne al hombre. Y eso está en la Biblia. También ahí en el libro de Génesis 12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice. Toda carne. Entonces, la carne se corrompió por causa del pecado de Adán, por causa de la caída de Adán. ¿Entiende? Eso es lo que corrompió la carne. Imagínese que Dios le hubiera dejado al hombre vivir en su alma. Un alma caída, un alma contaminada por el pecado. Y encima poderosa. Porque era un alma que manifestaba una vida mayor que la carne. Porque la vida del alma es mayor que la vida de la carne. ¿Entiende, hermano? Y entonces dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y sobre toda carne de hombre no será derramado. No será derramado el aceite santo. Que ese aceite santo era una representación del Espíritu Santo. Ese no se podía derramar el aceite santo sobre la carne del hombre. Eso se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 30 de Éxodo. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 30, hermanos, versículo 32. Y dice la palabra de Dios, y sobre toda carne de hombre no será derramado. Y está hablando del aceite santo. Porque en el 30 dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción,
por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a la composición. Esto santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Entiende, hermano? Es decir, que la carne del hombre llegó a una descomposición en su relación con Dios a causa de la caída de Adán muy grande. Es como que no se puede derramar ese aceite sobre la carne del hombre, porque la carne del hombre fue deteriorada por el pecado de Adán. También ahí vemos nosotros en Romanos capítulo 3:20, donde dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿no? Por las obras de la ley, es decir, las obras de la carne, digámoslo así. Fíjese qué maravilloso esto, que nosotros podamos entender. Y eso hay que ponerle fuerza a esta enseñanza, ¿no? En Apocalipsis 18, ahí en ese pasaje ahí habla de lo que va a pasar en los últimos días, ¿no? Cómo los hombres ahí van a vivir. Y ahí vemos también en ese capítulo cómo las almas de los hombres iban a ser vendidas. Las almas de los hombres se iban a convertir en mercancía, en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y las almas de los hombres se van a vender como mercadería. Ahora, ¿por qué el alma del hombre es tratada como una mercadería, como algo que se puede comprar? Porque Satanás quiere usar el alma del hombre, ¿no? Ellos desean el alma del hombre como una herramienta, como un instrumento para manifestar su maldad. Para manifestar su maldad. Ahora fíjese que la concupiscencia está en el alma del hombre y en la carne del hombre. El espíritu quedó en estado muerto, por así decirlo. El alma fue congelada, impedida de manifestarse. Si bien el alma se llenó de concupiscencias, como la carne, las mismas concupiscencias que hay en la carne hay en el alma del hombre. Pero el alma no se puede manifestar, está como en estado muerto. Entonces la carne se manifiesta. Y la carne manifiesta las concupiscencias, que nosotros las vemos ahí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 17 en adelante. No, adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, todo eso está en la carne. Todo eso se manifiesta conforme a la carne. Los homicidios, las borracheras, todo eso son los apetitos de la carne. Entonces lo que se manifiesta, si bien el alma y la carne tienen las mismas concupiscencias, las concupiscencias que se manifiestan son las concupiscencias de la carne, no del alma. Pero algún día las concupiscencias del alma se van a manifestar. Cuando el Señor venga y saque la iglesia de este lugar, de este mundo, entonces Satanás va a poseer las almas de los hombres y entonces el poder del alma del hombre se va a manifestar en la carne. Y ese va a ser un mundo terrible, hermano. Porque si ahora las concupiscencias de la carne se manifiestan de una manera limitada, sin poder sobrenatural, en aquel tiempo los hombres se van a manifestar una vida sobrenatural a través del alma no regenerada, no santificada. Fíjese, ¿sabe lo que va a hacer este mundo? Si este mundo ha sido destruido por medio de la carne, imagínese cómo va a ser este mundo cuando se manifieste el alma no regenerada. Va a ser terrible eso. Nosotros, hermanos, no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar con el Señor en las bodas del Cordero mientras todas esas cosas se manifiestan en este mundo.
el hombre no perdió digamos, el poder que tiene el alma. El poder todavía el alma lo tiene, pero está congelado dentro de él. Está enterrado dentro del hombre mismo ese poder, ¿no? Y pasaron las generaciones y generaciones, ¿no? Y entonces vemos que la maldad, porque en el principio dice que la maldad de los hombres era tal que Dios tuvo que mandar el diluvio de Noé para destruir al hombre, porque era la maldad que se manifestaba en aquel tiempo, era muy, muy, muy grande. No había posibilidad para salvar la tierra con esa maldad. ¿Por qué? Porque el hombre manifestaba una maldad sobrenatural, pero esa maldad ahora está dentro del alma del hombre, que se llaman las concupiscencias, pero el alma no se puede manifestar, a no ser que uno quiera o excite, por así decirlo, al alma a manifestarse, porque el alma, aunque está congelada dentro de nosotros, se puede manifestar por medio de provocarla, digámoslo así. Por eso muchas veces hay ciencias ocultas, ¿no? Hay fuerzas o hay religiones paganas, ¿no? Que ellos lo que hacen es excitar la fuerza del alma. El alma se puede de alguna manera se puede manifestar el poder del alma, y nosotros lo vemos, y eso es a través de la carne, y vemos como hombres hacen cosas increíbles con su cuerpo. ¿De dónde viene ese poder de su alma? Ellos desarrollaron la vida de su alma para manifestar una fuerza sobrenatural. Ahora, ¿quién lo incita a hacer eso? El diablo. El diablo, porque esa alma no ha sido santificada por el Espíritu Santo ni por la palabra. Pero sin embargo, hay muchas personas en este mundo que desarrollan el lado oculto del alma. El poder del alma, lo desarrollan por medio de la psicología, parapsicología y todo eso, esas cosas, por medio del budismo y tantas otras cosas, ¿no? Desarrollan el poder del alma. Pero Jesús dice que aquel que vive la vida de su alma la perderá, dice. Nosotros manifestamos la vida del alma, pero no es la vida del alma no regenerada. Nosotros manifestamos una vida sobrenatural, porque la vida del cristiano es una vida sobrenatural, porque hay que resistir las tentaciones y el poder del diablo. Esa vida sobrenatural que nosotros manifestamos a través del alma, esa tiene una procedencia, esa vida, y esa vida viene del espíritu regenerado, del espíritu que volvió a la comunión con Dios, que fue santificado por la persona de Dios en nosotros, por la gracia. Entonces, fíjese que el alma del pecador todavía tiene fuerza dentro de él, pero está congelada. Pero él la puede llevar a descongelar a esa fuerza y manifestarla a través del cuerpo. Y nosotros, a la medida que pasa el tiempo, vamos a ir viendo hombres increíbles que hacen cosas increíbles. Más o menos es la manifestación de que o lo que se manifiesta a través de los endemoniados, pero no de esa misma manera, sino de una manera más educada, digámoslo así. Bueno, entonces esa fuerza que está en el alma, el diablo quiere para él, la bestia quiere para él, para ir en contra de Dios en el día del Armagedón, porque en el día del Armagedón no va a pelear el alma, la vida de la carne contra Dios, sino que va a pelear la vida del alma contra Dios. Muchas almas de los hombres serán vendidas a Satanás, ¿no? Y Satanás la va a excitar de una manera que ellos van a manifestar el poder del alma en contra de Dios.
Pero eso tiene ya una derrota anticipada, porque sabemos que la vida del espíritu es mayor que la vida del alma. Nosotros manifestamos a través de nuestra alma la vida de Dios, la vida de Cristo, porque nuestra alma ha sido santificada por la palabra del Señor, como nos dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, creo que es, o el capítulo 1, versículo 22, 23, 24 de Primera de Pedro. Santificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. ¿Entiende, hermano? Espero que usted esté entendiendo. Ahora, ¿a dónde usted quiere ir, pastor? Yo quiero ir que usted entienda que usted tiene un alma dentro suyo y que esa alma que usted tiene es muy importante para Dios y que esa alma tiene que ser santificada y que esa alma necesita a Dios manifestar la vida que Él tiene a través de su alma. Ahora fíjese que muchas veces vemos hermanos que hacen cosas sobrenaturales, ¿no? Pero ese poder viene del Espíritu a través del alma. El poder del Espíritu no puede manifestarse directamente en el cuerpo. Tiene que pasar por el alma. Sí o sí. Tiene que pasar por el alma. Ahora, para que la manifestación del Espíritu sea visible, el alma tiene que ser santificada por la palabra y por el Espíritu de Dios, por la vida de Dios. Entonces, el poder del Espíritu es la manifestación de la vida de Dios. La vida de Dios en nosotros se manifiesta cuando nuestra alma es santificada. Si nuestra alma no es santificada, no se puede manifestar esa vida, porque esa vida que se manifiesta es una vida espiritual mayor que la vida del alma. Ahora, por eso nosotros hacemos cosas increíbles, locuras hacemos nosotros. ¿Cuáles son las locuras que hacemos nosotros? Y bueno, nosotros podemos amar a aquellos que nos desprecian. Vaya a decirle al pecador que ame a aquel que le desprecia. El pecador no va a amar a una persona que le desprecia. Nosotros podemos perdonar, ¿no? Y eso es algo increíble, es algo sobrenatural. Es a través de la manifestación de la vida de Dios en nosotros que perdonamos, ¿no? Porque tenemos que perdonar muchas cosas muy gravosas, muy hirientes, muy destructoras. Tenemos que perdonar. Cuando logramos perdonar, no lo hacemos a través de la vida de la carne, sino a través del alma, manifestando la vida del Espíritu. Y este es el principio de ese poder, porque después cuando nosotros vayamos creciendo en ese poder, en esa santificación del alma, el poder que vamos a ir manifestando es mayor. ¿Cuál es el poder sobrenatural que nosotros manifestamos? El poder de la fe. Nosotros manifestamos a través de un alma santificada, de un espíritu regenerado, manifestamos el poder de la fe. Y la fe es una locura para este mundo, pero nosotros manifestamos la fe. La fe nos lleva a confiar en Dios, nos lleva a vivir una vida de paz. Una vida de paz. ¿Quién tiene paz en este mundo? Con todo lo que está pasando, es difícil manifestar una vida reposada, una vida tranquila, porque esa paz que nosotros manifestamos es una paz sobrenatural, que el mundo no la puede entender. El mundo nos dice, ¿cómo podés vos mantener esa paz, esa tranquilidad en medio de tantas situaciones? Es que nosotros estamos manifestando la vida del alma que ha sido santificada. Y esto esta manifestación es un grano del poder de Dios en su totalidad. Entonces, vemos que el hombre no perdió la vida del alma, sino que fue enterrada dentro de él la vida del alma. Fue congelada esa vida, ¿no? Es decir que fue un poder oculto, digamos.
La vida del alma es, o el poder del alma es un poder oculto que aún la misma iglesia no conoce. No conoce lo que es el alma y nosotros sabemos que el alma es un ser. Es un ser que se manifestó al principio. Ese ser, alma, se metió dentro de nosotros. Pero está impedido de manifestarse. Dios no le permite manifestarse al alma. Entonces se manifiesta la vida de la carne, pero ahora vino Jesucristo. Fíjese, Jesucristo, vamos a ver la expresión de la vida del alma en nuestro amado Señor Jesucristo y también en los apóstoles. Fíjese, ellos manifestaron la vida del alma santificada por el Espíritu Santo, por la vida de Dios. Fíjese las grandezas, los milagros, los prodigios. Fíjese que él se mantuvo firme con Dios porque su alma había sido santificada. Cuando la vida del creyente o el alma del creyente es santificada, él puede manifestar una vida sobrenatural. Jesús manifestó una vida sobrenatural, no solamente abriendo los oídos de los sordos, abriendo los ojos de los ciegos, no solamente sanando a los leprosos y a los paralíticos, sino que él manifestó una vida sobrenatural manteniéndose firme en la fe, firme con Dios. Porque, hermanos, nosotros tenemos contra nosotros un poder satánico. Poderoso es el diablo y viene contra nosotros con todo su poder. ¿Cómo nosotros vamos a poder resistir tal poder si no es por medio de la vida del Espíritu? Pero el diablo no ataca al Espíritu. El diablo ataca el alma y por medio del alma a la carne. Ahora fíjese los milagros que hacía el Señor Jesucristo. El poder que se manifestaba en él, el poder que se manifestaba en Cristo, provenía de su alma santificada, pero realmente el poder provenía de su espíritu. Y su cuerpo lo manifestaba, un cuerpo humano, como el nuestro. Los apóstoles también después siguieron la misma línea. Ellos permitieron que la palabra de Dios santificara su alma. De ellos. Cuando el alma de ellos, entonces el poder oculto que estaba en ellos, se manifestó. Pero ¿por medio de qué se manifestó? Por medio de la vida de Dios a través de un cuerpo. Y ellos siguieron haciendo los prodigios y milagros que Jesús hacía. Ellos sanaban a los enfermos, liberaban a los oprimidos por el diablo. Ellos le daban oído al sordo, limpiaban leprosos, resucitaban muertos. ¿Ese poder de dónde provenía? Estaba dentro de ellos mismos. Ese poder era Dios en ellos, manifestándose a través de su alma. ¿Entiende, hermano? Por eso es tan importante que usted entienda que el poder que está en usted no puede manifestarse a través del cuerpo directamente. El poder de Dios que está en usted no se puede manifestar a través de su carne, porque el aceite de la unción no podía ser derramado sobre la carne del hombre. Entonces, Dios no puede manifestar su poder a través de nuestro cuerpo humano directamente. Él necesita el alma. Cuanto mayor nuestra alma esté santificada, mayor va a ser el poder que nosotros vamos a manifestar. Y ahora, Jesús dijo, cosas mayores haréis que las que yo hago. Y entonces vemos nosotros, ¿dónde está ese poder? No está, no se ve. ¿Por qué será que no se ve ese poder? Porque no hay santificación por el Espíritu ni por la palabra de Dios. No hay santificación. Es decir, que los cristianos viven paralelamente al mundo, se amoldan a la forma del mundo. No conforméis a este mundo, dice la palabra del Señor. No conforméis a este mundo, pero sin embargo la iglesia cada día se parece más al mundo.
Los cristianos son más parecidos al mundo que a los primeros cristianos, que al Señor Jesucristo mismo. Los cristianos no entienden lo que es la vida del Evangelio. Estas nuevas generaciones tienen que entender que hay un poder satánico que se va a manifestar en los posteriores días que como nunca antes se manifestó. Va a ser un poder satánico terrible. Este poder satánico va a ir en contra de todos los cristianos que hay sobre la tierra como nunca antes hubo. Una persecución terrible va a haber. Y si nuestra alma no está santificada, ¿cómo vamos a hacer retroceder a Satanás nosotros, la iglesia? ¿Entiende, hermano? Entonces nosotros vemos la caída del hombre. El hombre cayó y el poder latente de su alma no fue inmovilizado. Adán perdió el poder del alma, porque ahora el poder del alma estaba dentro de él. Hoy nosotros somos descendientes de Adán. Tenemos un espíritu, alma y cuerpo. La vida que nosotros tenemos que manifestar es la vida del espíritu. No tenemos que manifestar la vida de la carne ni la vida del alma, propiamente dicha, sino que tenemos que manifestar la vida del alma que ha sido santificada por el espíritu. Es decir, que viene de allá, de lo profundo de nuestro interior, la vida que nosotros manifestamos. Es la vida del espíritu. Primero está el espíritu, después está el alma y después está el cuerpo físico. Yo le pregunto, ¿su alma ha sido santificada por la palabra de esta gracia? Hoy día el alma de los cristianos está cercada, por así decirlo, por medio de la carne del hombre viejo. Los cristianos todavía no conocen el misterio de la cruz. No entienden que en la cruz el Señor crucificó su hombre viejo, que en la cruz Él mató la carne, o el cuerpo de pecado, perdón. Él mató el cuerpo del pecado para que no sirvamos más al pecado. Y no entienden que ahora lo que nosotros tenemos es un vaso que contiene un tesoro, y esa es la vida de Dios. Esta vida no se puede manifestar directamente del espíritu al cuerpo. Así como el aceite de la santa unción no se podía derramar sobre la carne del hombre, así, de la misma manera, la vida del espíritu no se puede derramar a través de la carne del hombre. Necesita el alma santificada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, dice la palabra del Señor. Ahora, si la vida del alma está encerrada en la carne, entonces lo que se manifiesta hoy es la vida de la carne. La vida de la carne. Pero Satanás trata de alguna manera de despertar el alma del hombre. ¿Para qué? Para que el alma del hombre sin Dios, del hombre religioso, se manifieste este poder. Un poder que no ha sido santificado. Un alma que no ha sido santificada. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso, cuando nosotros hablamos de la alma y del espíritu, los hermanos no quieren escuchar estas palabras. ¿Por qué? Porque dice que son difíciles de entender. Pero yo le digo a usted que usted recibió el Espíritu Santo, hermano amado, hermana amada. Usted tiene el poder, usted tiene espíritu de sabiduría y de revelación en usted. Usted tiene la capacidad de entender estas cosas que parecen tan profundas, pero sin embargo la tenemos que entender. Porque ahora yo quiero que la vida de Dios se manifieste en mí. Yo quiero que la vida de Dios se manifieste a favor de mis hijos, a favor de mi hogar. Y creo, o fui enseñado, que la vida del Espíritu se manifiesta cuando yo oro. Sí, es verdad eso, pero la vida de Dios, del Espíritu se manifiesta cuando mi alma es santificada. Porque la vida de la carne manifiesta la vida del alma.
Y si la vida del alma no ha sido santificada, entonces va a manifestar la vida de la carne. Pero está el diablo, ¿vio ahí? Está el diablo que no quiere que nosotros conozcamos el poder latente del alma. Algún día vamos a hablar con más versículos de la palabra de Dios. Nosotros, si vamos al Génesis, vamos a ver que en la vida de Adán, él manifestaba una vida sobrenatural antes de su caída. Era sobrenatural en todo. Aunque parezca que no, lo que pasa es que eso está oculto a propósito, pero Dios nos lo revela por su Espíritu Santo. Él podía hacer todo con mucha facilidad. Lo que a nosotros ahora nos costaría muchísimo, Adán lo hacía muy sencillo. Antes el cuerpo en Adán era, el cuerpo de Adán podía ayudarlo a Adán a la vida que estaba en su alma. El cuerpo lo podía ayudar. Por eso el cuerpo manifestaba cosas increíbles que a nosotros ni siquiera tenemos idea. Hermano amado, hermana amada, no se olvide que usted es espíritu, alma y cuerpo. No se olvide que nosotros venimos de la caída, venimos del pecado, venimos del mundo. Ahora usted mírese a usted misma, a usted mismo, y vea si Dios trabajó dentro suyo. Vea si la mano de Dios, la mano de alfarero está trabajando en usted o si trabajó allá en usted. Entonces yo si veo que Dios trabajó en mí, yo veo que ahora tengo una vida que antes no tenía. Antes tenía una vida pecadora, una vida inmoral, una vida que estaba a favor de Satanás y en las manos de Satanás. Ahora Dios trabajó en mí. Por medio del Evangelio, Él produjo fe en mí y por medio de esa fe recibí la vida de Dios. Ahora esa vida está dentro, en lo profundo de mi ser está esa vida. Y esa vida me trae gozo, me trae paz y me trae tantas cosas. Pero cuando Satanás me tienta, yo caigo. Caigo siempre en pecado o caigo en un error. Y no lo puedo enfrentar. No puedo vencer. Porque para vencer necesito la vida del Espíritu. Porque nosotros sin el Espíritu no podemos vencer lo malo. Necesitamos la vida del Espíritu ahora. Tengo la vida del Espíritu en mi espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces tengo la vida de Dios en mi espíritu, pero mi cuerpo no lo puede manifestar porque mi alma no ha sido santificada. Hemos vivido años dentro de la iglesia con un alma que no fue santificada. No fue santificada por la palabra de Dios. ¿Por qué no fue santificada por la palabra de Dios? Porque la carne, que es enemiga del espíritu, me lo impidió. Pero yo no sé cómo acallar la carne. Y bueno, porque el saber eso es dado de Dios saber. Y Dios lo tiene que revelar a cada uno de nosotros. ¿Cómo hizo Dios para que usted sea revelado en el conocimiento de la palabra? Primeramente nos dio su Espíritu Santo. Después Él constituyó en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, los apóstoles, los profetas. Ellos nos traen la iluminación de la palabra de Dios. Y nos hacen entender la manera en cómo nosotros podemos manifestar la vida del Espíritu a través de nuestro cuerpo humano. Sin ellos no lo podemos. ¿Pero qué hicimos nosotros? Nosotros hablaron los pastores, como en el Antiguo Testamento hablaban los profetas, hablaban los pastores, hablaban los evangelistas,
Hablaban los maestros y nosotros nunca estuvimos de acuerdo. No lo queríamos escuchar. No queríamos escuchar las enseñanzas, porque las enseñanzas iban en contra de nuestra vida en la carne. Las enseñanzas de la palabra de Dios siempre va a ir en contra de la carne que no manifiesta la vida del alma santificada. Entonces nosotros tuvimos siempre, como el pueblo de Israel en su época, ellos escuchaban a los profetas y hacían todo lo contrario. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Murieron en derrota. Usted tiene que entender, hermana, hermano, que nosotros tenemos un alma que tiene que ser santificada. Su alma tiene que ser santificada por el Espíritu, que es por la vida de Dios que está en usted. Usted tiene que entregarle su alma al Señor. Señor, aquí te entrego mi alma. Quiero que tú la santifiques. Ahora, cuando usted le entrega su alma al Señor, para que Él la santifique, Él la va a pasar por el fuego. La va a pasar por el fuego para que sea purificada. No consumida, sino purificada. Su alma va a ser purificada, hermano. Pero nuestra rendición voluntaria, nuestra rendición sin condiciones, va a hacer que ese proceso no sea doloroso. No sea doloroso, pero tiene que pasar por el fuego. No queda otra forma, no hay otra forma. Si Dios hubiera podido encontrar otra manera de santificar nuestra alma, lo hubiera hecho, pero la forma que Dios tiene para santificar nuestra alma es que pase por el fuego de la prueba. El Espíritu Santo es el agente sanador, curador. ¿Entiende? Nosotros tenemos que, hermanos amados, rendirnos. Tenemos que rendirnos a Dios incondicionalmente, sabiendo que Él es Señor. Él es el Señor de mi vida, de tu vida. El Señor Jesucristo no es solamente el Salvador, sino que es el Señor, el amo absoluto, el dueño absoluto de mi ser y de tu ser, hermana, hermano. ¿Por qué usted no puede manifestar la vida del alma? Perdón, la vida del espíritu, porque su alma no ha sido santificada. Hay muchos hermanos con los cuales yo me encuentro en la calle donde usted ve que su alma ha sido santificada. Y da gusto estar con ellos. Hermanas, amadas, que le manifiestan el amor de Dios, que le manifiestan el gozo del Espíritu Santo, que le manifiestan la obediencia a su pastor, que le manifiestan la obediencia a la palabra de Dios. Hermanas que están siempre dispuestas, o hermanos que están siempre dispuestas a ser útiles para Dios, en las manos de Dios. ¿Eso por qué lo hacen? Porque su alma está siendo santificada o fue santificada. Ellos por medio de su alma pueden manifestar una vida sobrenatural. Porque manifestar la vida de Dios es una vida sobrenatural, una vida que no pertenece a este mundo. La vida de Dios es una vida sobrenatural porque no pertenece a este mundo. Y nosotros manifestamos la vida de Dios. Porque si nosotros manifestáramos la vida del alma, del cuerpo o del alma no santificada, hermano, no seríamos lo que somos. Nosotros lo que manifestamos, a pesar de que muchos no lo puedan ver porque no lo conocen, pero nosotros que conocemos la manifestación de la vida de Dios, porque nosotros se manifiesta, entonces nosotros podemos reconocer el alma santificada. Yo, hermano, reconozco cuando el alma está santificada en un hermano. Yo lo reconozco. La obra de Dios en nosotros es necesaria. En nosotros tiene que verse la mano de Dios, del alfarero, como quien dice. Para que Dios obre en usted, usted tiene que estar sobre la rueda. La rueda habla del gobierno. Usted tiene que estar sometido a esa rueda. Y entonces Dios va trabajando su interior, su corazón, su alma va siendo santificada por el Espíritu Santo. Y nunca se olvide, hermana, hermano, que la vida que nosotros manifestamos es una vida sobrenatural.
No es sobrenatural porque estamos levantando a los muertos, que también lo podríamos hacer, pero eso no depende de nosotros, sino de Dios. Sino que es sobrenatural porque podemos manifestar un amor que es incomprensible. Podemos manifestar una paz que es incomprensible. Podemos manifestar un gozo que es incomprensible, que no es creíble. La gente no puede creer. Los que no entienden no pueden creer que nosotros seamos de esta forma. Ellos nos dicen que somos hipócritas, pero no somos hipócritas, porque lo que nosotros estamos manifestando es una vida espiritual sobrenatural, un amor sobrenatural, un gozo sobrenatural, una benignidad que es sobrenatural. Y nosotros manifestando esta vida, nosotros estamos damos conocer a Dios. Y usted sabe que Cristo, nuestro amado Señor, se va a casar con una persona que manifieste su misma vida. La esposa de Cristo va a ser semejante a Cristo en cuanto a la manifestación de la vida. Por eso, hermano, es maravilloso lo que nosotros estamos entendiendo con respecto al alma. Adán hizo que el alma del hombre cayera. El alma fuera escondida en la carne del hombre. Jesucristo trajo nuevamente el alma al hombre, la revivió, la regeneró. Jesucristo la regeneró con Dios. Ahora nuestra alma está en comunión con Dios, por medio de que hemos recibido la gracia, por medio de que hemos recibido la vida de Dios en nosotros. Ahora, miramos nuestra iglesia local. ¿Con qué vida fue edificada la iglesia a la donde usted va? ¿Con la vida del alma o la vida de la carne? Su iglesia, donde usted va, los hermanos, ¿qué vida manifiestan? ¿La vida de la carne o la vida del espíritu a través del alma? Todo eso hay que considerar. No es lo mismo ir a una iglesia que ir a otra iglesia, hermano. No es lo mismo ir a una iglesia que profundiza la palabra de Dios que ir a una iglesia donde saltan y donde está el zapucay suplantando al Espíritu Santo. No es lo mismo. No es lo mismo una iglesia mundana que una iglesia que vive en el Espíritu. No es lo mismo. Y si nosotros no encontramos las diferencias, entonces nos va a dar igual estar en una iglesia que en otra. Y yo le digo, amado hermano, no es lo mismo estar en la carne que estar en el espíritu. No es lo mismo. Por eso nosotros damos gracias al Señor por esta gracia que se nos fue manifestada, que se nos fue mostrada, que Dios nos reveló por medio del Evangelio del apóstol Pablo. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384, hermano. Venga, visítenos. Somos un puñado pequeño de hermanos, pero manifestamos la vida del Espíritu a través de nuestra alma. La manifestamos, hermano, no tenemos ninguna duda de eso. Ahora, si usted quiere encontrar la carne en mí, usted la va a encontrar. Porque eso se ve. Mi carne está ahí a la vista. Y si va a encontrar defectos, si va a buscar defectos en mi carne, son los mismos defectos que usted tiene. Pero nosotros miramos más allá del velo, miramos más allá de la carne, miramos el carácter, miramos los pensamientos, miramos la conducta, los sentimientos, el hablar. Y eso es diferente. Es diferente porque la mano de Dios trabajó dentro de nosotros y la herramienta que Dios usó para trabajar en nosotros es la gracia. La gracia que Jesucristo trajo. Bueno, hermanos, se nos terminó el horario. El Señor bendiga grandemente su vida. Espero que usted haya recibido con gozo esta enseñanza, esta meditación de la palabra del Señor. Permítale al Señor santificar su alma. No todos saben hacer este trabajo. Nosotros tenemos herramientas, así como el dentista tiene herramientas para quitar una muela, nosotros tenemos herramientas para santificar el alma en nuestra iglesia de los hermanos. Padre, te doy gracias por este programa
que tú me permites estar. Te pido, Padre amado, que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos o estamos escuchando el día lunes, ¿no? De 10 de la mañana a 11 de la mañana. También estamos por YouTube. La página del YouTube es Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Por YouTube, hermanos. Mire nuestros programas de radio, de cultos y anótese ahí para que el evangelio pueda seguir siendo extendido. Amén, hermanos. Saludo a todos los hermanos y hermanas. El Señor le bendiga con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscando alcanzarse el más grande que el otro.